El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bueno, son pasadas las 18 horas de este miércoles 21 de julio de 2021. Ahora sí ya digo bien julio, no junio, como el otro día que me cogieron medio dormido. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes nuevamente una edición de Frecuencia Política, que ahora no va a ser nada política, pero vamos a hablar de un tema mucho más light, aunque hay personas a las que no les gusta esa palabra, light. Pero vamos a hablar de algo más light, de algo más relajado, de algo que además a los ecuatorianos durante estos días nos ha hecho sentir más orgullosos de lo que ya somos, de ser ecuatorianos, y en momentos complejos, ¿no? En momentos difíciles, donde vivimos una crisis económica que todavía nos sigue golpeando, que ha dado, digamos, un duro golpe a la economía de los ecuatorianos. Hay un desempleo súper alto, hay una situación muy dura. Además, seguimos todavía atravesando esta crisis sanitaria que también nos ha costado vidas, no solo en lo económico, sino también en lo afectivo, en lo familiar. Ha sido una crisis sanitaria durante más de un año que nos ha dado muy duro en Ecuador, en el continente y en el mundo entero. Pero a pesar de eso, hay cosas que nos alegran, y una de esas es lo que ha conseguido Richard Carapaz, ¿no? Este ciclista carchense ecuatoriano que entra ya digamos, en los récords históricos de esta rama del deporte, que es el ciclismo, y que ahora, después de cerrar logrando el podio en el Tour de Francia, se prepara ya para las Olimpiadas. Así que vamos a hablar sobre este tema muy atractivo, muy interesante, que es el ciclismo. Nosotros queremos mandarles un fuerte abrazo a todos quienes están conectados con Frecuencia Política a través de la señal de Radio Pichincha en 95.3 en toda la provincia de Pichincha y 94.5 en el noroccidente también, tan importantes esos cantones tan queridos de nuestra querida provincia, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, y también hasta los rincones a donde llegamos en Manabí, en Esmeraldas y en Santo Domingo, y en el mundo entero estamos a través de nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos a través de el Twitter en Frecu Política y en @PichinchaUniver. Hoy, para hablar de Richard Carapaz y de todo lo que ha conseguido este ciclista ecuatoriano, tenemos un invitado de lujo, un colega periodista especializado en la rama deportiva, que es Jorge Valdeón. Creo que él no necesita mayor presentación porque muchos de ustedes ya lo conocen. Estuvo además transmitiendo las últimas competencias del ciclismo mundial, en donde ha participado Richard Carapaz aquí en Pichincha. Así que le damos un fuerte abrazo. George, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola Alexis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, como siempre es un placer encontrarse con amigos que nos ha dado esta profesión, que esta profesión lo que nos brinda es amigos, ¿no? A veces viajes, a veces amigos, pero plata no. El que quiera dedicarse al periodismo debe saber que plata es lo que menos hay aquí, ¿no? Pero bueno, estamos listos para poder hablar de esto que está más allá, Alexis, de todo, ¿no? De lo que pasa en el país. Acá no importa la línea política, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres gordo o flaco, te emocionas igual con lo que hace Richard Carapaz, que realmente es el embajador más importante que tenemos hoy en el mundo del deporte, que ha dejado en alto nuestra bandera, haciendo cosas que hace poco tiempo las creíamos imposibles. Richard Carapaz lleva 5 años en el Tour Mundial y en esos 5 años ya ha conseguido podio en 3 grandes vueltas. Y se mete en la historia como uno de los 20 hombres que han podido hacer esto. Imagínate tú lo que significa. Son 184 ciclistas que por lo general comienzan año tras año las vueltas grandes, cada una de ellas, ¿no? Estamos hablando de 540 ciclistas más o menos año tras año. Y eso multiplicado por todos los años de historia que tienen estas vueltas grandes. Unas tienen más de 100 años, otras se acercan a esa edad. Y estamos hablando de un universo de pedalistas enorme, y apenas 20
han podido ser podio en las 3 grandes vueltas. Uno de ellos es Richard Carapaz, el primer ecuatoriano y el segundo latinoamericano en conseguirlo detrás de Nairo Quintana. ¿Cómo no nos podemos sentir orgullosos de eso que es bien difícil, de eso que es bien complicado, estar ahí arriba, ser competencia de los europeos? Cada vez de estas pruebas, ¿no? Como ya se asustan de los latinoamericanos, Alexis, cada vez de estas pruebas en su trazado cambian y les ponen a favor de los europeos. Y ahí anda de metido Richard Carapaz. Oye, esto último es interesante lo que citas, George. Tú sabes, obviamente, mucho más que yo, te preparas todo el tiempo, estás estudiando, investigando sobre esto. Yo soy un ciclista aficionado, por cierto, pero no estoy tan metido en el tema profesional como tú sí, porque estás todo el tiempo investigando. Pero, a ver, ¿a qué te refieres cuando dices les cambian la ruta a los europeos, a los latinoamericanos, a los sudamericanos? ¿Cuál es, en qué rama, digamos, en qué tipo de todos estos tramos, ¿no? La montaña, el llano, la velocidad, el contrarreloj, ¿en cuál se especializan más los europeos y en cuál tienen mayores virtudes los latinos? Bueno, las pruebas que se han hecho en este Tour de Francia, y te voy a hablar particularmente del Tour de Francia, hubo 3 etapas que terminaron en alto, solo 3, antes había más. Hoy hubo premios de montaña, pero después había descensos y planos, entonces eso favorece a la recuperación de un ciclista que no va bien en la montaña. Luego te metieron ahí 2 contrarreloj de 30 kilómetros, ¿no? La una de 30.8 y la otra casi de 30, 27 kilómetros. Las 2 planas, en donde obviamente el ciclista europeo, por biotipo, por preparación, te termina metiendo en cada una de ellas 1 minuto 20, 1 minuto 30. Ahí a 3 minutos, ahí ya son 3 minutos, entonces más el tema del descenso y las posibilidades que son menos para el latinoamericano, que en cambio va muy bien en la montaña, se reducen algunas posibilidades. También vale la pena decir que el europeo ha desarrollado muchísimo su ciclismo, ¿no? Que hoy el europeo ya no es solamente ese pedalista que va bien en uno u otro terreno. Tenemos el ejemplo de Wout van Aert, que ganó 3 etapas en este Tour de Francia, y es más o menos como cuando se marca el hat-trick perfecto, no sé si lo has oído, Alexis, ¿no? Que es un gol con la derecha, otro con la izquierda y uno de cabeza. En este caso, el hat-trick de Wout van Aert ganó una etapa de montaña, ganó una etapa de sprint y ganó una etapa contrarreloj, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el ciclista europeo ahora. La mejor muestra es la que te doy. Además, otro ejemplo es Tadej Pogačar, otro de los ejemplos es Jonas Vingegaard, que fueron primero y segundo dentro de esta competencia. Ya no podemos hablar de un ciclista incompleto. Hoy hablamos de ciclistas que tienen que estar preparados para todos los ámbitos. Y en eso, yo sí quiero valorar el trabajo de Richard Carapaz, porque cuando Richard Carapaz comenzó en este mundo del ciclismo, del Tour Mundial, era muy eficiente, por ejemplo, el tema de la contrarreloj, se perdía muchísimo tiempo. Era bien complicado para él los descensos, por ejemplo. Hoy, Richard Carapaz ha mejorado muchísimo sus números en estos rubros, y eso le ha permitido estar donde está, ¿no? Y eso tiene que ver con el entrenamiento, Jorge, es decir, uno entendería, ¿no? Que Richard, por criarse y por entrenarse en esta zona de nuestro país, del Carchi, es un experto y está preparado para la montaña, pero el tema de los descensos, a los cuales yo, por cierto, les tengo terror cuando voy en la bicicleta, que es donde más se producen los accidentes. ¿Eso tiene que ver con la preparación, con el entrenamiento, o son ya, digamos, destrezas con las que uno nace? Sí, son cosas que se pueden pulir con el entrenamiento, no es que las vas a mejorar al 100%, pero sí las puedes pulir, sí puedes adquirir técnicas. Mira que este año la UCI, la Unión Ciclística Internacional, eliminó la posibilidad de que los ciclistas utilicen la posición huevo, esta posición en donde tu cabeza y tus manos iban al manubrio y tú te sentabas en el cuadro de la bicicleta. Eso ya no puede pasar porque pones en peligro tu integridad, ¿no? Ahora debes estar en el sillín. Y eso ha limitado las posibilidades de muchos ciclistas latinoamericanos porque son pequeños, entonces es muy difícil llegar desde el sillín hasta el manubrio con comodidad, ¿no? Entonces la posición ya es diferente, pero eso ha obligado a que los ciclistas latinoamericanos, sobre todo, tengan que generar algunas destrezas dentro de este tema del descenso. Mira cómo será de bueno lo de Richard Carapaz, que hubo una contrarreloj en el Tour de Suiza, ¿no? Que lo ganó hace poco nada más el ecuatoriano, y hubo una prueba contrarreloj en donde había cierto porcentaje de ascenso y después venía el descenso.
Fueron mejores los números de Carapaz en descenso que en ascenso, a pesar de que es un especialista. Pero ese descenso fue importantísimo para poder mantener su camiseta como líder. Eso habla de una evolución. Hoy vemos en las pruebas contrarreloj que Carapaz está perdiendo 1 minuto 20, 1 minuto 25, pero que termina siendo uno de los 30 mejores de 180 competidores que participan en esas pruebas, y eso habla de una evolución también. Entonces, claro, cuando hay una evolución también, eso permite que en donde tú eres fuerte tengas menos tiempo que recuperar o puedas administrar mejor una ventaja o sacar más segundos de ventaja con tus rivales, ¿no? Se van potenciando algunas cosas. Tú mencionas a la provincia del Carchi y ahí hay de todo, ¿no? Hay frío, hay lluvia, hay neblina, hay ascensos, hay descensos, hay planos, puedes trabajar en todos los aspectos, así que Carapaz es un privilegiado por tener en su provincia a todos los ambientes posibles que se generan dentro de estas competencias importantes en el mundo. Para quienes se conectan a esta hora en nuestro programa Frecuencia Política a través de Radio Pichincha, comentarles nada más que estamos conversando con nuestro colega periodista deportivo, querido amigo además, Jorge Valdeón. Él es un periodista bastante acucioso, que investiga, que está todo el tiempo estudiando y que se ha especializado también en esta rama interesantísima que es el ciclismo, y que hoy le está dando al Ecuador a través de Richard Carapaz unas alegrías enormes, ¿no? Conversábamos hace un momento, Jorge, de el sitial donde se ubica hoy Richard Carapaz, y tú decías que está en la élite del ciclismo mundial. Ha ganado o ha hecho podio en las 3 vueltas más importantes, que son el Giro de Italia, la Vuelta a España y ahora el Tour de Francia, y se ubica entre los 20 ciclistas en haber alcanzado ese récord. Apenas tiene 28 años, Richard. ¿Cómo le ubicas tú? ¿Cómo le ves, además, el haber conseguido eso en este rango de edad, en los 28 años? ¿Cuánto tiempo más, además, crees que le queda todavía a este extraordinario deportista que tiene el Ecuador? Sí, es importante realmente porque está maduro, lo vemos a él muy consciente de sus posibilidades, muy maduro en el momento de tomar decisiones dentro de la competencia, que siempre es importante, ¿no? A veces el joven es impetuoso y toma decisiones que finalmente le perjudican. Después, Alexis, el tiempo en que Richard Carapaz vaya a estar en la parte de arriba, no lo sé porque hoy vemos el más claro ejemplo de lo que el deporte significa hoy para muchos. Vemos a 2 muchachos, a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard, que tienen menos de 25 años, siendo 1 y 2 del Tour de Francia. Lo vemos a Pogačar siendo bicampeón, ¿no? A los 22 años ya es bicampeón del Tour de Francia. Es una cosa increíble. Detrás vienen empujando muy fuerte otros nombres, ¿no? Remco Evenepoel, por ejemplo, el belga, que no ha tenido mucha suerte con las lesiones en el último tiempo. Está Juan Ayuso, la nueva joya del ciclismo español. Son ciclistas que tienen otras características y claro, no podríamos saber. De todas maneras, si tú me preguntas a mí, que conozco un poco más de Richard Carapaz y hemos seguido su trayectoria, yo te diría que Richard Carapaz no se va a quedar tranquilo hasta no ganar el Tour de Francia, no se va a quedar tranquilo hasta no ganar la Vuelta a España y ganar etapas en cada una de estas competencias. Este viernes va a estar inquieto y va a querer ganar una medalla en las Olimpiadas, te lo aseguro, que va a intentar, no te puedo decir que la va a ganar, es una prueba apta para ciclistas que van bien en la montaña, pero hay otros que también se preparan para lo mismo y quizás hay otros que llegan con mejores piernas que Carapaz, que ha hecho un desgaste de 21 días y más de 3.000 kilómetros recorridos en el Tour de Francia, pero que lo va a intentar, lo va a hacer. El año pasado intentó en el Mundial de Ruta, terminó en el puesto 22, hizo un par de ataques ahí, luego no prosperaron y otros ciclistas llegaron antes que él, pero siempre está intentando. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que Richard Carapaz tiene 5 o 6 años más en la élite. Hoy es uno de los 5 o 6 ciclistas que están en capacidad de ganar una gran vuelta. Ahí no hay muchos, ahí están los eslovenos, Primo Roglič, está Tadej Pogačar, está Egan Bernal, el colombiano, está Richard Carapaz, está Jonas Vingegaard que acaba de aparecer, por ahí está Hugh Carty, el estadounidense, los hermanos Yates, pero no más. No más, el resto son buenos ciclistas, tienen muy buenas características en ciertas circunstancias, pero no son ciclistas que mentalmente y físicamente, como sí lo está Richard Carapaz, capacitado para poder ganar una vuelta grande. Ojalá que tengamos todavía para rato, pero lo que sí te aseguro es que el tiempo que Richard Carapaz esté corriendo en el Tour Mundial va a seguir intentando ganar cosas importantes.
¿Qué tan importante fue? Y explícanos un poquito, Jorge, tú que entiendes obviamente mucho mejor que nosotros de esto, ¿qué tan importante fue para Richard el cambio de equipo? Porque el Giro de Italia lo gana vistiendo otra casaca, formaba parte del Movistar Team, y ahora, ¿qué implica estar en el Ineos Grenadiers? ¿Qué es el Ineos Grenadiers para, por ejemplo, todos quienes sabemos mucho de fútbol, ¿no? ¿Qué significa este equipo en el que está ahora Carapaz? Bueno, Carapaz ha tenido la suerte de estar en dos de los equipos más grandes del mundo del ciclismo, ¿no? El Movistar, que es un equipo con un apoyo detrás de ellos de la Telefónica, eso no es un secreto, y un apoyo muy grande, un apoyo en donde hay mucho dinero de por medio, pero que sin embargo siempre están lanzando un poquito el agua al molino de los españoles, ¿no? Y eso se nota, eso se ve. Y claro, Richard Carapaz era un ciclista poco considerado ahí. Recuerda que el tour que él, el primer tour que él corre, lo hace como gregario y luego aparece como una gran sorpresa y termina en el cuarto lugar. En el segundo tour que va Richard Carapaz ya va con otras consideraciones y demuestra que es el mejor y se corona como campeón, ¿no? Pero ha tenido que ganarse Richard Carapaz en la carretera ese respeto. Y lo mismo pasa acá en el Ineos. En el Ineos, al inicio del Tour de Francia, el candidato del equipo era el británico Geraint Thomas, porque este es un equipo británico, ¿no? Es un poco la dinámica de cómo se manejan las cosas. Pero se dieron cuenta de que Geraint Thomas no venía al ritmo de Carapaz, ¿no? Y Carapaz, obviamente, en la carretera puso su nombre nuevamente en alto y el equipo tuvo que trabajar para él a lo largo de las jornadas que restaban. Entonces, si tú me preguntas a mí el beneficio, yo te diría que estar en el Movistar es jugar, te puedo decir que en el Atlético de Madrid, y que llegar a Ineos es jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, ¿no? Es un poco así, dos de los equipos más importantes del mundo, que tienen muchas figuras, que tienen muchas estrellas, y que claro, ahí tienes dos cosas. Primero, el beneficio de estar en un equipo que te brinde esas prestaciones, que te va a pagar muy buena plata, que te va a tener en los mejores certámenes del mundo, que te va a rodear de buena manera, pero también está tu obligación de demostrar que eres uno de los mejores del mundo, que entre los buenos eres bueno, y creo que Richard Carapaz lo ha hecho, y en esta etapa de Ineos, pues ventajosamente para él, ha podido ya sumar 2 podios en vueltas grandes, ha podido sumar también el Tour de Suiza, que lo ganó hace poco nada más y que es la 4ª vuelta más importante en el mundo, ¿no? Después de estas 3 grandes de 21 días, viene el Tour de Suiza, como la carrera más importante, más bien dicho, en el mundo del ciclismo. Jorge, ¿qué tan importante es el entrenamiento en solitario y el entrenamiento en equipo? Porque tú nos has dicho muy bien, son equipos también que acá influyen. ¿Qué tan importante es eso, no? La formación y el entrenamiento que haga desde lo individual, como también lo que haga el equipo y la estrategia que planteen en cada una de las competencias. Se van fijando etapas, Alexis, porque en el mundo del ciclismo nadie te puede decir que el entrenamiento en solitario es el mejor y que el entrenamiento colectivo es el peor o viceversa. Al contrario, se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, cuando entrenas colectivamente sincronizas, ¿no? Vimos en el Tour de Francia etapas con mucho viento en donde los ciclistas hacen un movimiento lateral que se llama abanico, en donde todos tienen que estar sincronizados para moverse como una rueda, como un piñón, ¿no? Y tiene que ser exacto para que el viento vaya partiéndose, para que el viento vaya por los alrededores de los ciclistas y que no vaya a meterles a todos ahí un empujón lateral y los mande fuera de la carretera. Entonces, esos movimientos requieren sincronización, requiere sincronización también los ataques. Muchas veces vemos al pelotón ahí adelante y decimos, está tirando del pelotón el equipo de Ineos. Bueno, ahí hay que programar para ver quién va primero. Cuando ya no tenga piernas, se abre y quién sigue. Cuando ya él no tenga piernas, se abre y quién más va a tirar, quién más va a seguir, quién más va a ayudar al líder. Todas esas cosas se consiguen entrenando en equipo, pero el entrenamiento más importante es el que hace cada uno. La preparación de Richard Carapaz cuando viene a entrenar al Ecuador es supervisada, es de acuerdo a un plan de entrenamiento exigente desde todo punto de vista. Esta última preparación de Carapaz en nuestro país lo vemos no solamente en la provincia de Carchi, sino recorriendo otros sectores del país buscando las condiciones que se dan. Por ejemplo, tú en el Tour de Francia subes al Tourmalet y te encuentras con condiciones de mucho frío, de nieve. Lo vimos a Richard Carapaz entrenando cerca
del Cotopaxi, luego estuvo por el Chimborazo también, ¿no? Buscando precisamente esas condiciones para tratar de habituarse a lo que tendrá que vivir en estas vueltas grandes. Así que en ese sentido, pues Carapaz ha sido muy disciplinado dentro del entrenamiento y eso me parece que hay que valorarlo también porque no es fácil, ¿no? Entrenar solo y cumplir con los objetivos que te traza tu equipo. Ahora, que estamos hablando del tema del entrenamiento, Jorge, la formación del deportista, en este caso, en el ciclismo específicamente, ¿es un asunto ya más particular, más personal? ¿Hay o no hay una política pública en el Ecuador que da acompañamiento a estos deportistas como Richard en su etapa formativa? Lastimosamente estamos en pañales, ¿no? Mira que se repiten patrones dentro de la formación del ciclista ecuatoriano. El ciclista ecuatoriano demuestra su talento, por ahí hace algunos torneos juveniles y lo ven en Colombia, y en Colombia lo llevan, ¿no? En Colombia hay cazatalentos, hay gente que se dedica a esto, que los promueve a los equipos en Colombia, en donde existe primero una formación y luego existen competencias, ¿no? Mira que Colombia es dueño de una de las competencias más importantes para jóvenes, que es la Vuelta a la Juventud, que a propósito la ganó Richard Carapaz en el 2015, siendo el primer extranjero en conseguirlo, ¿no? Ante tantos nombres importantes, Carapaz fue el primero, tenía que ser Carapaz además, pero bueno, son dueños de este tipo de competencias. Colombia tiene una vuelta que es prestigiosa, hasta hace poco organizó el Tour Colombia también, un evento en donde estuvieron los mejores ciclistas del mundo, así que Colombia tiene tradición. ¿Qué pasa en Colombia? Los terminan de formar y los promueven. En el caso de Richard Carapaz, luego de correr 3 vueltas ciclísticas acá en el Ecuador, de ser campeón panamericano sub-23, se fue para Colombia y ahí lo vieron de un equipo español, el Lizarte, que es una especie de filial del Movistar. Lo llevaron a Lizarte, ahí ganó una vuelta importante amateur y lo llevaron y lo promovieron inmediatamente al Movistar. Entonces, el patrón que tiene que seguir el pedalista ecuatoriano es ese: iniciar en Ecuador, formarse en Colombia y ser proyectado a Europa, ¿no? Hoy tenemos una gran cantidad de ciclistas en España, en equipos filiales, que poco a poco irán mostrándose y seguramente con el tiempo los vamos a ver también corriendo vueltas importantes. Pero, lastimosamente, todo lo que te explico, Alexis, en gran medida, es con un esfuerzo personal, ¿no? Es con el apoyo de autoridades de las provincias, es con apoyo por ahí de uno que otro mecenas que le dice, bueno, no hay problema, yo le apoyo, yo le ayudo, pero como política de Estado no. Y esta es una deuda pendiente y no solamente de 3 o 4 años atrás, no. Esta es una política pendiente de todos los gobiernos en el Ecuador, ¿no? Establecer el deporte como una política pública, con un manejo distinto, diferente, con la asignación de recursos necesaria, con la aprobación también. Mira que recién se han aprobado, Alexis, ¿no? Recién se aprobó este tema para que la empresa privada pueda deducir de sus impuestos, de su impuesto a la renta, el aporte que haga un deportivos. Los artículos deportivos han bajado de precio recién ahora, las bicicletas, ¿no? Las bicicletas han dejado de pagar algunos aranceles, pagarán solamente un porcentaje. Entonces, claro, hoy hay mayor facilidad, porque tú también como deportista que eres, conoces que, por ejemplo, ir a comprar un par de zapatos deportivos en el Ecuador requiere de un esfuerzo muy grande, que ir a comprar una raqueta de tenis, una bicicleta, unos palos de golf, e inclusive un balón de fútbol requiere de un esfuerzo enorme. Entonces, claro, ¿cómo se exige práctica deportiva cuando no puedes ni siquiera comprar un implemento? ¿Cómo se exige que tengamos medallas o que ganemos mundiales si los deportistas tienen muchas limitaciones? Había que ver antes, Alexis, cómo era el tema, por ejemplo, de las bicicletas, ¿no? Los ciclistas ecuatorianos iban con sus bicicletas a competir en otros lados y realmente que se reían porque las bicicletas no tenían nada de tecnología, eran esas bicicletas grandotas de antaño, ¿no? Muy pesadas, cuando hoy lo que se requiere es que tenga menos peso la bicicleta. Y esto es un ejemplo nada más de lo que los ciclistas necesitan para hoy ser competitivos. Estas políticas de Estado deben trabajarse bien. Hoy se está buscando dar algunos pasos y ojalá que sean pasos firmes para que esto se pueda organizar de mejor forma, para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, a los deportistas que son los que necesitan. Recuerdo antes a los Juegos Olímpicos viajaban 5 deportistas y 20 dirigentes, ¿no? Hoy parece que por lo menos estas cosas han cambiado y que se han dado cuenta que lo más importante es el aporte al deportista. Ojalá que esto se mantenga y que siga mejorando. Mira, tenemos un ejemplo tan marcado solamente en el vecino país del norte, en Colombia.
el apoyo entre el gobierno y la empresa privada han hecho grandes a varias disciplinas en Colombia. Colombia hoy no tiene campeón mundial en una disciplina, en dos, tienen campeones mundiales en varias disciplinas. Sus futbolistas se han hecho conocidos, están en el mundo entero. Todo esto es por el apoyo precisamente del gobierno y de la empresa privada en conjunto. Y el ciclismo es en particular, por lo que tú decías hace un momento, nos quedan 2 minutos para ir cerrando este primer bloque, Jorge. El ciclismo es un deporte costoso, caro, por lo que cuestan los implementos, por lo que cuesta también pagar un entrenador. ¿Es un deporte costoso? Sí, seguro, seguro. Tú lo practicas, Alexis, tú lo practicas de forma amateur y para ti es costoso. Una bicicleta en la que tú puedas practicar bien te cuesta alrededor de $400 a $500, por poner un promedio. Tienes que comprarte un buen casco, tienes que comprar implementos, debes hidratarte, debes comprar barras para alimentarte, qué sé yo, ¿no? Te inscribes en una u otra competencia. Solamente en la parte amateur requieres una inversión importante para empezar en el ciclismo. Imagínate tú, en el mundo del profesionalismo, una bicicleta cuesta alrededor de $7,000, $8,000, una bicicleta que claro, no la tiene cualquiera, hasta la suministran los equipos, pero para formarte, los padres de familia, lo he visto, por ejemplo, en la provincia del Carchi, los padres de familia, niños de 8 o 9 años, ya con unas bicicletas que uno dice, ¿qué esfuerzo habrá hecho ese padre para comprarle al niño la bicicleta? Y esos muchachos ahí arriba pedaleando y formándose, siguiendo a sus ídolos, ¿no? Pero ¿qué esfuerzo hacen los padres de familia para comenzar? Pues entonces esto no debería ser así. Acá deberían haber clubes formativos que tengan su implementación y que brinden esos implementos a los niños para que puedan formarse y para que puedan trabajar bien. Muy bien, estamos conversando con Jorge Valdeón, colega periodista especializado en deporte y más todavía, y sobre todo en estos últimos años, en el ciclismo. Hablando de lo que ha conseguido Richard Carapaz, que no es cosa menor, que hoy por hoy está en la élite del ciclismo mundial y convertido ya en uno de los referentes, de los grandes referentes que tiene el deporte ecuatoriano. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato con más de Frecuencia Política aquí por Radio Pichincha 95.3, 94.5 FM en todo el territorio de la provincia de Pichincha. Ya volvemos. Seguimos acá en Frecuencia Política conversando no sobre política, sino sobre deporte, sobre ciclismo. Este fin de semana que pasó, Richard Carapaz, este ciclista carchense ecuatoriano, consiguió sumar un récord más, ¿no? en su historial. Se subió al podio en tercer lugar del Tour de Francia, uno de los tours o de los giros más importantes que tiene el ciclismo a nivel mundial. Estamos conversando con Jorge Valdeón, como les decíamos hace un momento, y hablábamos de la preparación, del entrenamiento, de cómo se van formando los deportistas, que muchos de ellos en su etapa inicial tienen que cubrir sus familias, los costos, porque en el Ecuador en realidad, si algo nos ha faltado es tener precisamente como Colombia en el área del ciclismo, o como pasa en Cuba o en otros países que tienen una política pública muy, muy fuerte, muy potente, los Estados Unidos, Rusia y demás, la China, ¿no? Que son países referentes, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con Olimpiadas, tienen política pública sólida, permanente, con financiamiento, con recursos, donde también, digamos, la empresa privada tiene un rol muy importante. Pero eso no pasa acá. Y yo quisiera citarte un ejemplo que capaz iba a pasar lo mismo con Carapaz. No sé, tú me dirás si estoy equivocado o no, George, si esa es solo mi impresión. Pero ahora veo, digamos, y desde hace algún tiempo atrás, el ciclismo ha tenido un auge muy interesante en Ecuador. Te digo mi caso particular, empecé con una novelería, después me metí mucho más, después dejé un tiempo, ahora estoy otra vez queriendo retomar el tema del ciclismo, pero lo de Carapaz se está convirtiendo en un aliciente muy importante. O sea, ahora como antes los chicos querían ser como Aguinaga, querían ser como el Team Delgado, querían ser como Caviedes, querían ser como Toño Valencia, ahora los chicos quieren ser como Carapaz. Y en un momento, después de las Olimpiadas de Atlanta, recordarás tú, los chicos veían en Jefferson Pérez también en un gran referente, ¿no? El único ecuatoriano en ganar medallas olímpicas, 2, una de oro y una de plata, si es que no me equivoco. Así es. Pero se quedó ahí. Había esperanzas en otros cuadros que se estaban formando en la marcha y se quedó ahí. ¿Tú cómo ves el tema del ciclismo, Jorge, a partir de todo este fenómeno que está generando Carapaz en Ecuador? Bueno, yo veo que el ciclismo es, lo que pasa es que hay que diferenciarlo, Alexis, ¿no? El ciclismo sí tiene una diferencia que es lo amateur y lo profesional. Hay muchos cultores del ciclismo amateur,
Creo que basta con observar lo que pasa hoy en las ciudades y basta con observar lo que sucede en la ciclovía, sobre todo los domingos, en varias ciudades del país, ya no solamente en la capital, sino en varias ciudades del país, las ciclovías y todo, y toda la gente que sale precisamente a pedalear ahí en conjunto. Creo que vemos también, por ejemplo, el auge de todo esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De la indumentaria, de las bicicletas, de los cascos, ya se ha convertido inclusive en una moda, en tener una buena bicicleta, el casco, las camisetas de los equipos internacionales, ¿no? Antes salíamos a pedalear con camiseta, pantaloneta y las zapatillas que se podían. Hoy el uniforme es completo realmente, ¿no? Así que en ese sentido yo al ciclismo lo veo en crecimiento. Cosa diferente a lo que ha pasado con otras disciplinas, Alexis, ¿no? La marcha, imagínate, ¿no? Mañana Jorge Valdeón y Alexis Moncayo deciden salir a marchar en la calle, ¿no? Pero digo, la práctica deportiva, imagínense, ¿no? Ya estos locos, ¿qué les pasa? Vamos a salir a protestar, oye, no digas eso. Exactamente, ¿no? Y seguramente nos van a decir, mira esos dos loquitos ahí, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Seguramente ya se hacen el baño, porque esa es una práctica de un deporte en donde solamente lo hacen los profesionales, ¿no? Porque es muy complejo realmente la marcha. La marcha te obliga a un desgaste muy fuerte dentro de rodilla, cadera y plantas de los pies. Eso lo tiene que hacer un hombre que esté preparado o una mujer que esté preparada para esta exigencia. Mientras que el ciclismo es una situación que tú la puedes cultivar en 5, en 10, en 15, en 100, en 300 kilómetros sin problema, ¿no? Y esta afición seguramente hace que sea mucho más visible y tenga mucho más adeptos Richard Carapaz que otros deportistas que han conseguido cosas importantes. Había, recuerdo, digamos, algunos cuadros, ¿no? Que fueron saliendo después de Jefferson Pérez, muy interesantes, hasta ahora último, y veía en Twitter, como siempre Twitter, digamos, es las redes sociales que se prestan para todo, George, y vos también estás metido en ese mundo informando sobre deporte, que la gente critica de todo, ¿no? Entonces dicen que es muy machista hablar de los mejores deportistas que ha tenido el Ecuador y referirnos únicamente a varones o a hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, en la marcha tenemos a una Glenda Morejón que está ahí, ¿no? Que se metió a pelear y demás. Y en el tema del ciclismo está Miriam Núñez, ¿no? Que también logró algún premio importante en la Vuelta a Colombia. Sí, pero lo que pasa es que ya cuando tú hablas de un ranking, seguramente van a haber muchos más hombres que mujeres por el desarrollo que lastimosamente hemos tenido en el país, pues. Un desarrollo que a las mujeres no les ha permitido lucir en muchos aspectos. Uno de ellos ha sido el deportivo. El apoyo, mira lo que, el propio ejemplo que tú traes a colación ahora que estamos hablando de ciclismo. Mientras Carapaz es profesional y tiene que correr grandes vueltas, Miriam Núñez tiene que andar de equipo en equipo, donde le contratan, corriendo vueltas importantes, dando buenos resultados y tratando de ganar algo, ¿no? Es la diferencia. Entonces, seguimos con esa diferencia. Y el momento de escoger, claro, yo, por ejemplo, creo y estoy convencido de que hemos tenido deportistas en la rama femenina importantísimas, ¿no? La primera mujer medallista panamericana, la primera medalla panamericana de Ecuador la obtuvo una mujer, Jacinta Sandiford, ¿no? Después hemos tenido a Nancy Vallecilla, a Liliana Chalá en el atletismo, a Marta Tenorio en el fondo, a Sandra Ruales también, hemos tenido a Miriam Ramón, una de las mejores deportistas, para mí la mejor deportista en la rama femenina de nuestro país, Alexandra Escobar, que fue campeona del mundo, fue cuarta en una olimpiada, va a participar en las olimpiadas de Tokio. Ojalá que pudiera ganar una medalla Alexandra para poner broche de oro a una carrera maravillosa, brillante. Para mí está entre los 10 mejores deportistas del Ecuador de todos los tiempos. Y ojalá que gane una medalla Neisida Gómez como está previsto, porque se mete inmediatamente Alexis en esa consideración. Esta chica ha sido campeona mundial juvenil, ha hecho registros importantísimos en campeonatos del mundo, en arranque, en envión, y ahora tiene la posibilidad de ganar una medalla. Y si la gana, seguro va a estar en ese ranking. Obviamente el desarrollo ha hecho que, por ejemplo, nombres como el de Jefferson Pérez, como el de Alberto Spencer, como el de Andrés Gómez, como el de Pancho Segura, como el de Richard Carapaz, estén presentes ahí y que haya muchos más nombres masculinos que femeninos, pero yo no veo por qué lo tengamos que llevar a un tema de machismo. Más bien hay que analizarlo por el lado de que ha faltado apoyo
y ha faltado desarrollo por falta de dinero para el deporte femenino en nuestro país. Es que en realidad el machismo como copa varios espacios de la sociedad. Uno de esos espacios también indudablemente es el mundo deportivo, ¿no? Jorge, tú sabes sobre esto mucho más que yo. O sea, es muy distinto los niveles de los premios que se paga, por ejemplo, en un mundial de fútbol cada 4 años de la FIFA a nivel varones, a los premios que se paguen en el mundial de fútbol femenino. O sea, hay también unas diferencias, unas inequidades muy grandes que la sociedad en general, la sociedad global, va a tener que ir trabajando para poco a poco ir reduciendo esas diferencias. O sea, eso lo tenemos bastante claro, pero digo, también hay que hablar de esos temas porque hieren ciertas susceptibilidades o ciertas sensibilidades. Obviamente no es que no queremos hablar de lo bien que les va a las mujeres en el deporte también, pero siempre, digamos, tiene algún nivel de relevancia mayor lo que está pasando con estos cuadros, ¿no? Mira qué bonito es, Alexis, ahora, y solamente para cerrar este tema, la delegación ecuatoriana a Tokio 2020 tiene más mujeres que hombres, ¿no? Es histórico realmente esto. Los Juegos Olímpicos en su totalidad, en toda la gente que estará, entre deportistas, entrenadores, personal de organización y de apoyo, marca en esta ocasión un 51% de presencia femenina y un 49% de presencia masculina. Eso, además, sumado a que, por ejemplo, ya en los últimos años, en los torneos de tenis, en los grandes torneos de tenis, las mujeres han conseguido que se les pague los mismos premios que a los hombres. Así que se están dando buenos pasos. Acá en el Ecuador, ojalá en su momento también se dé. Ya se están caminando en estas cosas, pero ojalá esto se pueda cristalizar. Y esto es mucho de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Parte del apoyo que debe haber del gobierno y de la empresa privada para sacar adelante ciertas disciplinas. Excelente información y muy buenas noticias que nos da Jorge con respecto del nivel de participación que van a tener no solo en la delegación ecuatoriana, sino en general las mujeres en las próximas Olimpiadas. George, yo te preguntaba, ¿cómo ubicas tú, digamos, en un escalafón de los mejores deportistas que ha tenido este país? ¿Dónde se ubica Carapaz ahora, hoy por hoy? Esto es mucho de opinión o de gusto, ¿no? Pero yo he tratado de generar un poco este tema fuera de los apasionamientos y de los gustos, porque me parece que como periodista tú tienes la obligación de hacerlo. Y hay mucha gente que te dice, pero falta este otro. Pero bueno, creo que hay que valorar algunos aspectos. Para mí primero sigue siendo Jefferson Pérez, ¿no? Fue el mejor del planeta durante por lo menos 10 años en su actividad, en donde fue campeón del mundo, fue campeón de todos los eventos del ciclo olímpico acá en nuestra parte del continente, fue récord mundial, marcó un récord mundial, 2 veces medallista de oro, y digo esto porque el que le ganó cuando ganó la plata Pérez, pues todavía lo siguen investigando, ¿no? Y lo más seguro es que algún día digan que sí, Valerio Borchín estaba dopado, pero ya para eso habrá pasado mucho tiempo y se habrá consumado más todavía la injusticia con Jefferson Pérez, que fue considerado además, Alexis, como el marchista perfecto. Su técnica lo ponía como el marchista perfecto, tenía la técnica exacta, la adecuada, ¿no? Era el prototipo de la marcha. La marcha era Jefferson Pérez, así que superar eso es bien complicado, ¿no? Toda una carrera llena de éxitos. Para mí, después de estar Richard Carapaz ahora, lo que ha hecho es impresionante, ser podio en 3 grandes vueltas, a su haber tiene 4 títulos más, ha ganado etapas en el Giro de Italia, es campeón panamericano, fue 2 veces segundo en el Ecuador, es reconocido en el mundo como uno de los mejores ciclistas. Hoy podemos decir que en el último ranking de la UCI se ubicó en el 5º lugar ya Richard Carapaz, su mejor ubicación histórica. Estamos hablando de un monstruo del deporte, ¿no? En unos eventos que son realmente importantes como estas vueltas y estos giros ciclísticos. Después de eso yo lo tengo en la consideración a Andrés Gómez, ¿no? Mira que todos los torneos que hoy son denominados ATP 1000, ATP 500, los ganó Gómez, ganó el Conde de Godó, ganó Roma, que hoy son considerados grandes eventos, ¿no? Gómez los ganaba allá por la década del 80, ganó un Grand Slam también en 1990, en dobles ganó el US Open, fue número 1 en dobles y número 4 en singles en la historia del tenis, ya con este ranking ATP activo, así que un monstruo realmente. Ese Grand Slam fue el Roland Garros que le ganó a Andre Agassi. Sí, ese es el de singles del de 1990, y con Hans Gildemeister, chileno.
Sí, exactamente. Con Hans Gildemeister ganó el US Open en dobles y ahí fue número uno del mundo Andrés Gómez. Mira que la revista El Gráfico de Argentina, ¿no? Siempre ellos hinchando por sus deportistas, sacó un reportaje una vez que decía los que pudieron ser y no fueron número uno del mundo. Y el reportaje ellos lo hacían porque Guillermo Vilas, su mejor tenista hasta hace poco nada más, nunca pudo ser número uno del ranking, ¿no? A pesar de que era un monstruo. Y ahí en esa consideración entraba Andrés Gómez. Imagínate lo bueno que era el zurdo de oro para entrar ahí. Para mí después está Alberto Spencer, una carrera impecable en Peñarol, campeón de la Libertadores, goleador de la Libertadores, del fútbol uruguayo, Histórico. campeón uruguayo, campeón de la Intercontinental. No lo van a hacer. Ahora la dinámica del mundo, 54, ¿no? 54. 48 con Peñarol y 6 con Barcelona, ¿no? Impecable, ¿no? El trofeo al goleador de la Copa Libertadores se llama Alberto Spencer. Es uno de los jugadores más importantes del mundo en la década de los 60. Estamos hablando realmente de palabras mayores. En Peñarol, en Uruguay, en Peñarol es ídolo indiscutible, ¿no? Totalmente. Tú llegas a Montevideo, dices Ecuador y enseguida te dicen, la tierra del gran Alberto. Sí, ahí, y te tratan mejor, ¿no? Solamente por el hecho de ser de la tierra de Alberto Spencer. Hasta los hinchas de Nacional lo consideraban Alberto Spencer y lo respetaban por lo buena persona que era y por todo lo que generó en el fútbol. Está Pancho Segura, Alexis, fue campeón del mundo 2 veces, Pancho Segura, ya por la década del 50, en el tenis, ¿no? Era considerado muchísimo, era uno de los deportistas más queridos en ese tiempo y de mejor rendimiento en el tenis. Está Rolando Vera, ¿no? Que nos hizo sentar varios 31 de diciembre ahí para verlo ganar la San Silvestre, que la ganó 4 veces. Está Alexandre Escobar, que lo hablábamos hace un ratito, ¿no? En la halterofilia, ganando todas estas cosas importantes. Y hay muchos otros que sin duda alguna han marcado momentos muy buenos para el deporte nacional y yo creo que Richard Carapaz hoy se está convirtiendo en uno de los mejores precisamente. Está Alex Aguinaga, que fue creo que el mejor jugador de la década allá en los 90 en México. Puede ser, puede estar Valencia también, ¿no? Que a mucha gente le gusta. Claro. ¿Cuántos títulos ganó Valencia con el Manchester United? 9 en total. Europa, ¿no? 9, 1 de Europa y 8 locales. Claro, ganó mucho. Debería estar Antonio Valencia, más allá de que si les cae bien o les cae mal. Por eso te decía que hay que desprenderse un poquito de muchos factores para poder determinar a grandes deportistas. Nicolás Lapenti fue 6º del mundo, Alexis, ¿no? Correcto. En el tenis, en una carrera muy dura. Hemos tenido campeones mundiales en varias disciplinas. Realmente que el Ecuador tiene mucho por dónde escoger. Oye, y uno se pone a digamos, hablando un poco del tenis, yo no soy tan fanático del deporte blanco, como le llaman, ¿no? Pero viendo las figuras con las que se enfrentaba Andrés Gómez y después las figuras con las que se enfrentaba Lapenti, y encuentras verdaderos monstruos, ¿no? En cada una de sus épocas. Y seguramente hoy dirás lo mismo, ¿no? De los que hay ahora. Lapenti jugó con grandes tenistas, ahí estaba la época de Lleyton Hewitt, de Marat Safin, ¿no? La mejor época del brasileño, del Guga Kurten. De Guga Kurten, ¿cómo no? Fue número 1 del mundo, hasta el chino Marcelo Ríos, ¿no? El chileno. Había Patrick Rafter también, que era otro monstruo. La última etapa de Pete Sampras. Sí, lo último de Pete Sampras y Andre Agassi también, ¿no? Los inicios de Roger Federer también. Era una época muy interesante realmente la que le tocó vivir a Nicolás Lapenti, que se metió a ser número 6 del mundo, y eso tiene un mérito importante. Además, Lapenti es un jugador récord en Copa Davis, ¿no? Récord, pero es espectacular los récords, son buenos los récords de Lapenti en la Copa Davis, nada más y nada menos. Entonces, por eso te digo, hay varios deportistas que han conseguido cosas importantes, pero los niveles que obtiene Carapaz, para mí, son comparables con Andrés Gómez y con Jefferson Pérez. Ahora, hablábamos, mira tú, ahora del tenis, de lo que hizo Gómez, de lo que hizo Lapenti, hablamos de Carapaz, y son, digamos, de alguna forma también, a pesar de que hago una distinción entre lo que pasa en el tenis y en el ciclismo, que tú ya nos explicabas hace un momento antes cómo opera esta modalidad de los equipos, pero que finalmente también terminan en un momento siendo esfuerzos individuales. ¿Termina yéndonos mejor a los ecuatorianos en los deportes individuales, George, o no? ¿Cómo le ves tú eso? Creo, Alexis, que no, ni siquiera cabe responder porque es así, ¿no? Es así, o sea, seguimos insistiendo en una actividad como el fútbol y nos va como nos va. Cuando vemos que hay otros deportistas que tienen el mínimo apoyo y nos llevan a logros importantes.
Hay una generación en el fútbol que parece que nos va a llevar a cosas importantes, ¿no? De hecho, ya nos llevaron a ser por primera vez campeones sudamericanos, nunca lo habíamos conseguido. El campeonato panamericano obtenido en el 2007 fue en unos Juegos Panamericanos con otras particularidades que tienen estas, ¿no? Era una categoría sub-23 con 2 refuerzos, había esa posibilidad, es medio como olímpico el asunto, más o menos ahí, de esos Panamericanos, pero en una categoría sub-20, en un campeonato sudamericano, ni siquiera en una Copa América absoluta, ni en otra categoría habíamos ganado, y somos campeones con esta sub-20, y fuimos terceros del Mundial, y yo tengo fe y esperanza en esa generación. Ojalá que los muchachos sean bien llevados y que la mayoría de ellos puedan continuar con una carrera exitosa. Pero después nos hemos conformado con clasificar a los mundiales, y nos hemos conformado y hemos magnificado el tema de clasificar a los mundiales cuando hemos tenido campeones mundiales en otras disciplinas, ¿no? O sea, en el fútbol nos conformamos con llegar al mundial, así nos eliminen en la primera fase, pero tenemos campeones mundiales en otras categorías que no les hacemos ni caso, en otros deportes. Así somos en el Ecuador, y creo que los esfuerzos individuales nos han demostrado que, sin lugar a dudas, el deporte en el Ecuador hay que potenciarlo más desde ese lado, desde ese sentido. Mira que hoy, por ejemplo, Neisy Dahomes es candidata a ganar una medalla. Richard Carapaz es una posibilidad para ganar medalla en estas Olimpiadas. Estamos hablando de deportes individuales. ¿Qué deporte individual tenemos clasificado a la Olimpiada Tokio 2020 los ecuatorianos? Ninguno. George, tú en varias ocasiones has visitado Carchi, has estado en Tulcán, has estado también, bueno, Richard es de la zona del Carmelo, ¿no? Sí, sí. Has estado también y has tenido la oportunidad de conversar con Carapaz. Yo una sola vez tuve la oportunidad de conversar con él, lo entrevistamos con el Fabricio Vela cuando compartíamos el mismo espacio en la radio, y a mí me dio la impresión de que era un tipo extremadamente sencillo y humilde. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Qué te dice la gente cuando fuiste a Carchi a visitar a sus amigos, a sus familiares, a los conocidos, a los vecinos? ¿Qué te decían de Carapaz? Es muy difícil ser el mismo, Alexis. Creo que todas las personas tenemos un cambio en nuestra vida. Cuando llegue el éxito, seguramente es mayor ese cambio. Cuando llega a una buena posición económica, también el cambio puede ser significativo, ¿no? De no tener nada o de tener poco a tener mucho, te debe generar un cambio, ¿no? Y así lo siento yo, porque Richard Carapaz hoy además es una figura distinta, hoy es una figura pública, hoy tiene que andar con guardaespaldas, tiene que andar con protección porque son las exigencias que le pone su equipo. Entonces, claro, la gente no lo va a ver como el mismo, pero en líneas generales, dentro de su alma, de su sentimiento, sigue ayudando a sus padres, sigue siendo el sostén de su casa, sigue siendo parte importante en la vida de sus hermanas, muchas veces lo escucho cuando habla y le apelan al sentimiento, cuando él da entrevistas deportivas, él habla como español, ¿no? ¿Han notado eso? Sí, claro. Cuando le tocas un poquito el sentimiento y le hablas de otras cosas, a Carapaz le vuelve el acento carchense, ¿no? Y comienza a hablar así. Y eso habla de su formación, eso habla de su sentimiento, habla de lo que realmente su corazón dice y de lo que hace por los suyos. Después hay mucha gente que seguramente tiene la impresión de que ha cambiado, de que ya no es el mismo, y yo les hago la reflexión, seguramente si a nosotros nos pasa, si a usted, a mi amigo que nos está viendo y escuchando, le pasa, les llega el éxito, les llega la plata, seguramente ya no será el mismo también, cambiará en algo. Y tú, ¿cómo has visto la evolución que ha tenido Richard Carapaz? Por ejemplo, lo que fue antes del Giro de Italia, lo que fue ya con el Giro, que fue el gran ganador, y el Richard que se sube al podio en el tercer lugar en el Tour de Francia. ¿Cómo has visto esa evolución del deportista? Muchísimo, porque no solamente es la evolución del deportista, es la evolución de la persona, Alexis. Hoy lo veo mucho más maduro, mucho más concentrado, mucho más metido en su papel de figura, porque es una figura, ¿no? Y eso había que creérselo. Y Richard Carapaz en algún momento me parece a mí que no creía, entonces le decían Gregario, le decían no vas, no voy, pero hoy Richard Carapaz puede poner condiciones, ¿no? Y hoy lo veo metido en ese papel y me alegra mucho que Carapaz haya evolucionado. Acá en el Ecuador somos expertos por alegrarnos de la desgracia del otro, ¿no?
Hoy hay que alegrarnos por la gracia que ha tenido Richard Carapaz, por aprovechar bien esos dones que le han dado a él, por aprovechar esas piernas que tiene para los ascensos, por aprovechar esa cabeza fuerte que tiene para no rendirse en los metros finales. Carapaz, por ejemplo, es uno de los ciclistas que tiene mejores números pasado las 4 horas de competencia, Alexis. Imagínate, ¿no? Eso es Habla algo... de la resistencia, el nivel de resistencia Claro, que tiene. estamos hablando del nivel de resistencia y de la generación de vatios. Los vatios se generan a través de la fuerza, ¿no? Entre lo que hace el pedalista y lo que produce la bicicleta, se generan vatios. Y esos vatios suben muchísimo cuando Richard Carapaz pasa las 4 horas de competencia. Es de los mejores en esos números. O sea, tenemos un élite, tenemos un campeón, tenemos un deportista ahí arriba, en el Olimpo del ciclismo actual, y hay que saberlo valorar. Creo que en el Ecuador nos falta todavía valorar lo que consiguen nuestros compatriotas, ¿no? Estamos más preocupados de saber si Carapaz se está portando bien o no, si sigue siendo el mismo o no, cuando deberíamos valorarlo en el contexto general, en su deporte y en lo que consigue para nuestro país y en dónde pone la bandera nacional. Vamos cerrando ya, nos quedan apenas 2 minutos de este programa que, créeme, lo he disfrutado muchísimo. Es mi penúltimo además, porque ya después regresará el dueño de esta casa, el Pavel, pero lo he disfrutado mucho este diálogo con el Jorge, un poco también en mi caso, deshaciéndome por un ratito de toda la carga pesada que es la política de este país, que es tan difícil y tan compleja sobrellevar. Pero lo he disfrutado. Un mensaje final tuyo, Jorge, con respecto de lo que debería ser, mira tú que ahora también está un ciclista de ministro de deporte, ¿no? El Sebastián Palacios es ciclista, es deportista, fue miembro de la Comisión de Salud, trató mucho los temas en la asamblea anterior, trató mucho los temas vinculados al deporte. El papá de Sebastián Palacios fue olímpico por Ecuador en 1980 en las Olimpiadas de Moscú. ¿En qué deporte? En ciclismo de mira pista. Tú. Pues ahí tienes también, digamos, los últimos segundos para mandarle un mensaje al ministro del Deporte y decirle, por acá es donde debe ir el deporte en este país. Es necesario que se revisen muchísimas cosas, Alexis. No puede ser posible que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo funcione en Guayaquil, cuando los mejores ciclistas de nuestro país están en otro lado. No puede ser posible que tengamos que seguir apelando a esfuerzos personales y a una formación en otros países para que nuestros pedalistas puedan mostrarse en el mundo. Es hora, como ha ofrecido Sebastián Palacios, de generar un gran equipo ecuatoriano que pueda ir a pelear en los grandes eventos internacionales. Pero eso requiere de trabajo, requiere de meter mucha plata, mucha inversión, muchos conocimientos en los jóvenes, en los niños, para formarlos en las distintas partes del país en donde está arraigado el ciclismo. Así que el trabajo está listo, está para hacerse nada más, para administrar recursos y seguramente vamos a tener los frutos con esta disciplina que tantos logros nos ha dado. Te queremos agradecer muchísimo, Jorge, por haber aceptado la invitación a este diálogo. He disfrutado mucho, como te decía, poder conversar sobre esto que tanto nos gusta, que es el deporte. Y de paso, además, un placer verte, querido amigo. Un abrazo. El gusto es todo mío, Alexis. Me hizo acuerdo de esas charlas que teníamos ahí en la hora de almuerzo en las afueras de los medios públicos, en donde hablábamos de la Liga del Real Madrid. Hoy hablamos de ciclismo y seguramente pues estaremos próximamente viéndonos para hablar de muchas otras cosas. Te mando un abrazo, te deseo mucha suerte, sigue adelante tu trabajo, Alexis, y que todo sea éxitos en tu vida profesional y en tu vida personal. Lo propio para ti, querido amigo. Con esto nosotros nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en una edición más de Frecuencia Política. Fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.